el primer episodio de la 4ª temporada de No Todos Necesitan un Podcast, en donde hablamos de todo tipo de temas y exploramos los rabbit holes del internet. Yo soy Zaira y él es mi compañero Shadi, y el día de hoy les vamos a hablar del caso de la demanda por difamación de Johnny Depp a su ex esposa Amber Heard. Primero que nada, quiero preguntarte, Shadi, ¿sabes más o menos algo acerca de esta demanda? Así ¿cómo estás? Muy brevemente, bien, platícame. Es el retorno de nuestro podcast. Ay, qué bueno. Retorno de nuestro podcast y bueno, vamos con tema nuevo y formato nuevo. Shadi, obviamente tú y yo nos vemos todos los días, entonces para mí preguntarte cómo has estado es como muy extraño porque yo sé cómo has estado, pero bueno, dile a nuestro público. Auditorio. Hemos tenido unos últimos, creo que tenemos como un par de meses sin subir nada. Sí. Y es porque tuvimos, varios viajes, entre ellos uno que fuimos a ver al DF, a CDMX, a Foo Fighters. Luego fuimos a Perú. Puedes decirle Ciudad de México, no sé por qué le dices CDMX. En la Ciudad de México. Y luego fuimos a Perú y acabamos de regresar. Entonces hemos tenido, más o menos había ocupado la mayoría de nuestros tiempos. Entonces no hemos tenido mucho tiempo para, ¿cómo se llama? Entregar un podcast. Pero regresamos con esta exclusiva. Y la verdad yo estoy muy emocionado por este tema. Creo que los dos hemos estado bastante involucrados y hemos estado siguiendo todos los días religiosamente el caso y lo hemos estado viendo en vivo. Entonces, aparte de todo eso, ayer nos pusimos a ver muchos videos en YouTube de un muchacho que de plano, lo voy a poner aquí abajo en la descripción porque un ángel. Se avienta un ángel. Se avienta unas investigaciones bien así de que dices, deberías de formar parte del equipo de abogados de Johnny Depp porque de plano, o sea, investigó bastante. Sí, y luego me da mucha risa, perdóname que te interrumpa, me da mucha risa que hace, o sea, investigaciones al grado de que mide las ventanas y luego el tamaño de las maderas de los pisos para decir cuántas maderas caben en una ventana, o sea, está cañón. No, está pesado el asunto. Normalmente te contesto que no sé, que bla, bla, bla. No, ahora que sí sé, ¿dónde está? Bueno, ahora sí quiero platicar de esto. Obviamente todo el mundo, o espero que la mayoría de gente, por lo menos que están de nuestra generación, o una más arriba, saben quién es Johnny Depp, ¿no? Ah, sí. Y si han seguido en los últimos años las noticias, y esto es a partir de, creo que un poco antes y después del Me Too Movement, vieron que uno de los involucrados, o uno de los casos más prominentes, sonados, fue uno de Johnny Depp. Sí. Donde su esposa lo acusó de... Ya eran ex esposos, ¿no? O sea, estaban divorciados. Sí, era ex esposa. Uh-huh. Pero un poquito antes, y ahorita vamos a hablar de eso, lo había acusado de abuso, pues, no de abuso sexual. De violencia. De violencia doméstica. Y después con el au-pair lo acusó de abuso sexual o violencia sexual o yo no sé qué otro tipo de... Pero bueno, adelante, Sara, vamos a platicar quiénes son para la gente que no es de nuestra generación. Iba a decir que Johnny Depp... No, y para la gente que es de nuestra generación también que no sabe, o sea, para todos. Yo no sabía, la verdad, casi nada de la Amber Heard. Es del año 1986. Se llama Amber Laura Heard. Y dice que es católica y en su adolescencia participó en muchos concursos de belleza. A los 16 años su mejor amiga se murió en un accidente automovilístico y se hizo atea. Te preguntaría, ¿investigaste acerca del accidente? ¿De la amiga? ¿Ella estaba en el coche? No. ¿No? Ok. ¿Por qué? No, es que... O sea, ya le ibas a culpar de asesinato. No, es que sí iba a ver, estaba viendo los titulares y había visto eso. No. Simplemente lo usó como para llamar la atención. Bueno, discúlpame. Continuamos. Bueno, volvamos a empezar. Amber Heard nació en Austin, Texas, en 1986, en una familia católica. Toda su adolescencia estuvo concursando en como... pageants, así como de... Concursos de modelaje. ¿Cómo se llama el programa ese de los niños, de las niñas que modelan? Toddlers en tiaras. Sí. En ese tipo de concursos. Y a los 16 años dejó la escuela a los 17 dejó la escuela y se dedicó al modelaje en Nueva York. En el 2008 hizo su debut en Pineapple Express y de ahí salió en roles pequeños como en Zombieland, como Zombie 648 y cosas así.
una de las personas que había conocido en esa película fue James Franco. Sí, claro. Entonces eso mantenga a la gente que nos está escuchando en su mente y luego continuamos. Bueno, ella, como les dije, nació en una familia católica. A los 16 años su mejor amiga se murió en un accidente automovilístico y eso lo hizo a ella volverse atea. Y bueno, cuando conoció a Johnny fue en el 2009 en las grabaciones de The Rum Diary. ¿Tú viste esa película? No, la verdad no. Yo tampoco. Y después sus como roles más significativos son de Mera en Justice League y en Aquaman en el 2018. ¿Películas que has visto tú? Tampoco. Johnny Depp es John Christopher Depp II. Nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky. Dejó la prepa también a los 16 años para dedicarse a la música. Se mudó a Los Ángeles. En Los Ángeles conoció a la que fue su esposa. Es una maquillista que se llamaba Lori Ann, quien le consiguió su primer rol en la película de Nightmare on Elm Street, que es la escena en donde se lo come su propia cama. ¿Ah, sí? Sí, ese fue su rol con la película que empezó. Y luego después de ahí, su rol como que lo sacó al estrellato fue en 21 Jump Street. Y después de ahí vinieron películas como la de El hombre de manos de tijera y la de Fear and Loathing in Las Vegas. ¿Has visto esa película? ¿Cuál? La de Fear and Loathing in Las Vegas. No, la única que me acuerdo de él es, de la... Ay, me acuerdo de una película que hizo y si le preguntas a mi hermana se acuerda también. ¿Cuál? Porque nos impactó muchísimo. Uh-huh. Una que se llama Crash Baby. Uh-huh. ¿Sabes cuál película es? Uh-uh. Que es medio como musical y es como ochentera de que son rockeros y tienen... Cry Baby. Ah, se llama Cry Baby. Ay, sí, la amo. Ah, sí, y luego que se dan besos y lo hacen así. Sí. Y mi hermana y yo estábamos como de, le voy a decir que menos de 10 años. Es muy buena. Y nos terminamos, nos impactó muchísimo que tú si le preguntas, oye, esa película te decir sí, de que nos traumó. Oh. Nos impactó. Yo la vi ya más grande, yo la vi porque mi primer trabajo fue en Blockbuster cuando estaba adolescente. Y la verdad es que uno de los perks de trabajar ahí, porque no había perks, te pagaban 11 pesos la hora y era malísimo, los horarios eran de que salías a las 2 de la mañana. El único perk yo creo que había ahí era que te podías llevar 5 películas a la semana. Y la vi en ese entonces. O sea, estaba grande y a mí me gustó mucho esa película. Sí, te me acuerdo. No la volví a ver, pero me acuerdo de verla de chiquito. Ve. ¿Es de Cry Baby? Ah, de hecho dice Cry Baby. ¿Sí es la película? Sí. Así me acuerdo de... Qué raro. Pero bueno, Amber Heard y Justin Timberlake, no sé por qué voy a decir eso. Amber Heard y JD se conocen en The Rum Diary, como ya les dije, en el 2009. Si vamos más atrás en sus relaciones, pues obviamente Johnny Depp ha salido con muy conocido romance con Winona Ryder. Se casó con Winona Ryder. Sí. Duraron creo como un año. Y dentro de ese año supongo que fue un amor muy fugaz y fuerte y bla, bla, bla. Sí. Johnny Depp se tatuó la palabra wino. Es como también puede ser como una persona que toma mucho vino. O wino por Winona Ryder. Winona. Ah, perdón. Winona, yo así, me quedé así de... ¿ah? Sí, perdón, Winona, pero lo dicen Winona. Sí, lo terminó cortando y lo supongo que salió con muchas personas. Sí. Y luego terminó juntándose con Vanessa Paradis, que era una francesa que es cantante. Y que es la mamá de sus hijos, que uno de sus hijos es la famosa Lily Rose Depp, que ahora es modelo de Chanel y de otras marcas hizo una prestigiosas. Salió en una película de Navidad en donde bueno, no voy a... Spoiler alert, todos se van a... Bueno, ese es el tema de la película, ¿no? Sí, el tema de la película es que todos se van a suicidar en Navidad. Y sale ella ahí y está juntada con un tipo y está embarazada, ¿no? Algo así, no me acuerdo. No, sí, algo así, no me acuerdo. La verdad es que me dormí a la mitad de la película. La vimos como 2 veces y 2 veces nos dormimos. En fin, ya pasa todo eso, bla, 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 bla. También Amber Heard sale con una chava que es DJ, ¿o qué es la otra? La ex esposa. La Tisha Tisha Trash, que le dice la mamá de Johnny, sí, de mamá de Amber. No sé, creo que puede ser que sea... Creo yo que DJ, es DJ, no me extrañaría. Tiene tipo de DJ. Sí, algo así. Entonces, estando con ella, así como side note, tiene un arresto por violencia doméstica, porque aparentemente algo le hizo en el brazo. Y yo he escuchado por lados que le quebró el brazo, por otros lados que le lastimó el brazo, no sabemos. Sí, esto sucedió, creo que fue en el aeropuerto de Seattle. Sí, se estaban peleando en público. Bueno, puedo decir, obviamente antes de que estuviera, como 2 años antes de que estuviera con Johnny Depp. Uh-huh. Entonces... Y luego ya se separó de ella.
Sí, y dice, se conocen en el set de The Rum Se Diaries. conocen en la audicionan primero. Se conocen y luego le dice de que le dio el papel, ¿no? Hacen esta película, él sigue todavía con Vanessa y se separa, y para hacer el press tour de la película donde la promocionan en diferentes lugares, como que se enciende ahí el romance, ¿no? Él se estaba separando de Vanessa y ahí es donde el Sí, romance cuenta que empieza. estaban mal las cosas y todavía estaba con su mujer, no es su esposa, pero es su cónyuge, supongo que es la palabra. Entonces dice que... Todo el mundo se refiere a ella como su ex esposa. Una vez que ya tienes suficientes años con una persona, ya son esposos. Entonces, digámosle ex esposa. Sí. Bueno, total, se conocen, bueno, cuenta Johnny Depp de que se ven en su cuarto y que empezaron a hablar de poesía y libros. Porque y que para estuvo esto, muy bien, que Amber sintió una Heard chispa. es súper fan de Pablo Neruda y tiene tatuada una frase de Pablo Neruda en las costillas. Continúa. ¿Sí? Sí. Lo peor del caso es que yo me burlé de ella diciendo que no te sabes ni los poemas de Pablo Neruda, que son como los más comunes de que alguien se sepa, y luego la vi en una entrevista y luego, es una frase de Pablo Neruda, y yo. Híjole, te voy a No, dar los no sé, besos no más investigué tristes esta tanto. noche, ¿o qué? Seguramente es me gustas cuando callas porque estás como ausente. Sí. Bueno, total, dicen que como que hubo una chispa y se besaron, pero no pasó nada porque todavía estaba casado, o sea, estaban con problemas maritales, pero, bueno, conyugales, pero no pasó nada, ¿no? Entonces, creo que al mismo tiempo ella empezó otra relación. ¿Con quién? Creo que sí, fue con la Trisha. ¿Otra vez? No, todavía, porque todavía no andaban. Ah, ya. Entonces, Es que te regresaste en cada el quien se tiempo. fue por su lado y resulta que la película se filma en el... 2009 y en el... Sí, y luego 2 años después En el empieza el 2011. press tour de la película. Es una vez ya hecha. Y es donde ya Johnny ya se había separado de su Vanessa. Y las cosas como que se pusieron candentes, digámoslo así. Entonces se comprometen en el 2014 y meses después, en el 2015, se casan en la isla privada en las Bahamas de Johnny, que esta isla es importante. Es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque aparece después. Sí. En mayo del 2016, ella le pide el divorcio por diferencias irreconciliables. Ese mismo mes llega una orden de restricción por violencia familiar y en agosto firmaron un acuerdo de confidencialidad y el divorcio. O sea, ya lo finalizaron. ¿Qué día, perdón? En agosto del 2016. Okay. Sí. Para esto, bueno, Johnny había dicho, ok, te doy lo que quieras en el divorcio, pero cállate el hocico, deja de decir cosas. Sí, en cierta manera creo que hubo como un NDA de digo, si quieres todo el dinero, quédatelo, pero deja de andar diciendo, en este caso, digamos, no, mentiras o algo, no Sí, sé sí, qué sí, hablando, deja de andar porque diciendo el mentiras. problema es que cuando salieron artículos de cuando pidió la orden de restricción, creo que fue en mayo 27 de 2016, Ajá. entonces de que empezaron a salir artículos, obviamente que este era un golpeador, bla, bla, bla. Y Johnny nunca habló, nunca dijo nada en público. Entonces cuando citan eso es de que dice, yo sabes que no quiero nada, no quiero andar ajustado. O sea, sacando mi vida al público porque siempre ha sido él un hombre muy privado. Y dijo como que, bueno, ¿quieres el dinero? Toma el dinero, pero vamos a hablar ya. Y esto se acaba aquí, ¿no? Sí. Y dicho y hecho en sentido de que terminan pactando eso. Y Sí. yo creo que Y luego en el 2018... En diciembre. Sí. En el 2018, en diciembre del 2018, Amber Heard publica un artículo, un open letter en el The Washington Post, en donde habla sobre el maltrato doméstico y dice que ella es como una voz de las mujeres maltratadas, ¿no? Entonces... que ella ha vivido maltrato y sabe lo que se trata. Sí, sabe que es lo que silencian a las mujeres ante los hombres de poder que maltratan a las mujeres. Entonces, obviamente todo el mundo sabía que en el artículo se estaba refiriendo a Johnny Depp. Aunque nunca lo mencionó. No lo menciona, pero menciona el matrimonio. Como que una relación que tuvo un matrimonio, no sé cómo lo dice exactamente, donde sufrió prácticamente violencia doméstica, sexual y... Sí, o sea, cosa que no había dicho anteriormente, que la habían abusado sexualmente. De pronto sale de que, oh, sí, la abusaron sexualmente. Y no esto, ojo, y esto es bien importante lo que vamos a decir. Nosotros no estamos diciendo que las personas que sufren abuso doméstico y violencia sexual no es no estamos directo. Juzgando a las personas que han sufrido, ni tampoco... Claro que no. No y es si... eso, ni decimos que se queden callados, ni estamos juzgando, criticando. Y si tú has pasado por una situación en la que han abusado sexualmente, emocionalmente, psicológicamente y has sufrido violencia, estás en todo tu derecho de abrir la boca y decirle a todo el mundo
y que la persona pague las consecuencias de sus actos. Sí, buscar justicia, pues. Sí, entonces, bueno, pasa todo esto y Johnny, nuestro querido Johnny, demanda a Amber Heard por difamación. No, ok. Pasa el OPED. Bueno. Había sido, voy a decir escameado, esa no es la palabra. Como le habían hecho un fraude, su business manager. Entonces está como que en cierta forma en problemas económicos y tiene que empezar a vender propiedades. En una de ellas vende un yate a esta J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter. Y Fantastic Beasts. Y Fantastic Beasts. El The Sun, no sé si sepan, es un periódico, es como un tabloide de Reino Unido que es conocido prácticamente porque en la página 3 salen mujeres encueradas. Publica una historia en donde creo que pone como titular de que J.K. Rowling compra o vende o compra yate, creo que a wife beater, o sea, un golpeador de mujeres. Entonces Johnny Depp se molesta porque ya desde que se publicó el artículo empiezan a salir un montón de historias y esta mujer le dan como el... ¿Cómo le dice? Como se convierte en una embajadora. Embajadora de... La violencia doméstica. Sí, prácticamente. O sea, como un estandarte y que empiezan a invitar y ahí empieza a hablar de sus experiencias. Entonces... De su experiencia, ¿no? Porque nomás tiene esa. Bueno, sí, me refiero porque supongo que son más de un episodio, entonces por eso digo sus experiencias. Pero sí, su experiencia como una persona violentada de manera doméstica. Entonces Johnny Depp demanda al Sun por lo que le dicen libel. Puedo decir libelo, por calumnia. Si te fijas, la demanda a Amber Heard es difamación. Libel es diferente. Bueno, entonces de que terminan demandando al periódico The Sun, que el dueño es Rupert Murdoch, que también es dueño como creo que de Fox News y es un inversionista de Tesla, que es de Elon Musk. Entonces eso va a venir a tomar adelante un papel. Entonces las demandas que tienden a ser de libel son muy difíciles de probar. Cuando te demandan por eso quiere decir que tienes ¿cómo se llama? Una intención de dañar la reputación de alguien. Entonces probar eso cuando tienes un tabloide es dificilísimo porque los tabloides no son un verdadero periódico, pues se la pasan publicando chismes y cosas mentiras. Entonces como el giro de un tabloide no es decir la verdad, no pueden decir que porque apareció un artículo de eso que era... Verdad. Ajá, porque no tienen verdad periodística, pues no se pegan a los mismos estándares que un periódico. Entonces se los lleva a juicio y de hecho gracias al juicio es donde muchos de los audios que vamos ahorita a hablar salieron presentes. También ¿cómo se llama? Las depositions de varias personas salieron de la demanda de The Sun, que termina Johnny Depp perdiendo, porque era difícil de probar. 2, porque resultó que quitaron un montón de evidencia. Entonces cuando ves la sentencia o el juzgado, o sea, lo que dice el juez, o sea, quita la mayoría de cosas y pruebas que habían dado. Para esto, obviamente tuvieron ellos que hacer sus declaraciones y las filmaron, me parece. Sí. Y no viajaron porque en ese tiempo algo estaba pasando que no podían viajar. El COVID. Sí, porque fue en el 2021 cuando le dijeron que había perdido. Sí. Sí. Entonces, sí, de hecho hubo juicio presente. Pero ellos no quisieron ir por lo que estaba lo del COVID y Amber Heard declara en un video y en el video se ve que, o sea, tiene una actitud muy altanera, está comiendo, está riéndose, como burlándose de cuando dicen que Johnny dijo que le pegó y bla, 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 y se ríe y así. Demandó al mismo tiempo en Estados Unidos y en el Reino Unido. Entonces, la de Estados Unidos... Se pospuso hasta ahora. Sí, y tuvieron que ir, que se hizo en Virginia, porque ahí está el headquarter de Washington Post. Y ahí creo que tenían una ley de... ¿cómo se llama? Algo de difamación que lo hacía más sencillo hacer esa demanda. Porque si hubiera sido una en California, donde ellos residen... La corte como está establecida, porque tienes que ser muy muy específico, porque si no ves que ir a corte es un gasto de dinero, tiempo y entonces tienes como que cortes más pequeñas donde si no pasa pues, te rechazan tu caso. Entonces hacerlo en Virginia fue provechoso.
El No hay, problema... ¿en Virginia no hay esas cortes o qué? No, tiene... ¿Qué? Normalmente... No, es que Estoy normalmente... estresado. Perdón. No, es muy... Ay. Esto es bastante interesante. Sí, pues por Porque eso normalmente ves que pregunto. tiene libertad de prensa. Ujú. Entonces, los editoriales tienden a hacer, por ejemplo, porque una parte de opinión y no verdaderamente como un statement de hechos o algo de alguien. Mm. Entonces, normalmente uno no puede demandar por difamación porque es un artículo de opinión. Ujú. Pero las leyes de Virginia dicen que puedes demandar a alguien existe la difamación por ¿cómo se llama? ¿No es complicación? Ujú. Como cuando mencionas a alguien más. Ujú. Entonces prácticamente que es lo que hacía Lopez, que tal vez no mencionaba directamente a Johnny, pero estaba insinuando que era Johnny, estaba insinuando lo de que era un abusador doméstico. Sí. Entonces por eso se permitió que se llevara el caso ahí, porque cumplía con lo que era difamación en las leyes de Virginia. Entonces prácticamente esa fue por qué se hizo en Virginia. Ujú. Entonces al mismo tiempo que estaba pasando lo de The Sun, el hecho es de que las cortes en Estados Unidos en Virginia están cerradas por el COVID. Ujú. Entonces, en teoría, el juicio tenía que haberse llevado a cabo en el 2020, pero como tenía que haber sido normalmente virtual y todo, nadie aceptó, o sea, ninguna de las partes, porque creo que las partes de Amber Heard no quisieron, dijeron, no, tiene que hacerse En en persona. persona. Entonces, por eso se ha aplazado tanto. Y los Pero creo que abogados... para beneficio de Johnny, porque... No, obviamente sí, pero es que el problema es de que digamos que tú tienes una historia horrible que contar y tú como abogado pues tienes que creerle a tu cliente, ¿no? Entonces en segundo, obviamente cuando ya empiezas a ver qué tipo de evidencia trae, que esta mujer no trae ninguno de los testigos que puedan corroborar su historia, entonces dices, pues sí, la verdad no, es lo que hicieron al principio del juicio, que fue tratar de hacer dismissal del juicio. Ujú. Si te fijas, no querían continuar en la corte porque pues, no era beneficioso para ellos. Creo que siempre es lo que intentan hacer, ¿no? O sea, independientemente de lo que sea, siempre tratan como de llegar a acuerdos antes de llegar a juicio, precisamente porque es muy caro y es una pérdida de tiempo. Sí, pero en este caso, como sabe Johnny Pues Depp, quiere limpiar su nombre. obviamente. Entonces por eso creo que entonces no era él opción. no iba Sí, no era a opción. dejarse manipular. Bueno, entonces ya demanda a The Sun, procede la demanda, no gana y al mismo tiempo demanda a The Washington Post por el... No, demanda a Amber Heard por el artículo de difamación. Sí, Entonces, lo que perdón, está le manda, haciendo- bueno, y al mismo tiempo demanda a Amber Heard por el artículo de The Washington Post. de Lopez. Y lo demanda... ¿Qué pasa? Nada, ¿y luego? Lo demanda y está pidiendo 50 millones Sí. de dólares, que es como más o menos lo que dice que él perdió, que probablemente fue más. La demanda, antes de que continúes, es porque aunque no lo menciona directamente, él dice que, Ella. bueno, en la demanda dice Ah. que por el artículo él ha perdido trabajos como las franquicias de Los Piratas del Caribe Que y fue lo primero Animales que lo Fantásticos. cortó y lo cortaron de Animales Fantásticos. ¿Bestias Fantásticos? Animales Fantásticos. Animales Fantásticos. Y luego también, pues prácticamente durante ese periodo que no ha hecho ninguna película como grande, pues. Sí. Entonces, es lo que dice él. Y luego ella contrademandó por 100 millones de 100 dólares millones, sí. porque dice que sus abogados, supongo que durante el juicio de The Sun hicieron declaratorias que terminaron afectando su reputación y carrera. Ujú. Entonces, es donde nos encontramos. Sí. El juicio empezó hace más o menos 2 semanas Sí. en Virginia. Y obviamente el lado de Johnny fue quien empezó el juicio, pues ellos empezaron con sus pruebas. Y Sí. ahorita en este instante, que es digamos mayo 8, está en la tribuna Amber Heard y está ya dando su Testimonio. testimonio, exactamente. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí porque si no este video se va a hacer muy largo, lo vamos a dividir yo creo que en partes. Esta es la primera parte que es como una introducción al caso y En el siguiente hablaremos sobre la declaración de Amber. Creo que es Sí, prudente. y daremos las fechas importantes en el caso que son parte de los testimonios de Amber y de Johnny para probar, digamos, quién tiene la verdad. Vamos a intentar sacar todos estos videos, yo creo en el transcurso que ahorita está la corte muda. Sí, entonces en la semana,
queremos también hacerlos muy corto porque el trabajo de edición para Zaira es mucho más sencillo así. Sí. Y podemos hacerlo más digeribles y mucho más específicos al caso en vez de hacer uno solo de 2 horas donde sé que nos vamos a faltar muchos detalles. Sí, entonces creo que este episodio sale, bueno, es el primero y vamos a intentar sacarlos así día con día, o sea, un día sí y un día no, o a ver cómo nos acomodamos, pero prácticamente van a estar saliendo toda esta semana que va a estar la corte muda, entonces... Pues nada, aquí termina este video. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse al canal y píquenle en la campanita para que les avise cada vez que subimos un video nuevo. Si estás en Spotify, danos seguir. Pícale al botoncito que dice seguir. Y nos vemos en unos días o en un día. O mañana, quién sabe. O pasado. Todo está en el aire. No sabemos, pero muy pronto. Gracias.